y más, con Luis Ramón Salcedo, José Colón Contreras e Ignacio Matos Ramírez. Energía, combustibles y más. Consumidores de actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches, amigos Radio Escuchas. Una vez más, muchas gracias por su sintonía a su programa Energía, Combustibles y más, este martes. Como siempre, con ustedes, pues, quien les habla, Luis Ramón, y asimismo mi compañero José Colón Contreras. Buenas noches, José Colón. Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Aquí estamos presentes, como todos los martes. Así es, hoy extrañamos mucho pues a nuestro compañero Ignacio Matos Ramírez, quien no pudo venir. Como siempre, todos sus comentarios son bastante importantes, aportan mucho y lo extrañaremos, pero bien, Ignacio, donde estés, esperemos que todo esté bajo control en el día de hoy. Para el próximo martes no dejará de venir. Bueno, en el día de hoy el tema a desarrollar va a ser el sistema de transporte de energía y la regulación energética en la República Dominicana. Es un nombre un poco técnico para la mayoría de los radioescuchas, pero para que deje de ser tan técnico y sea algo de conversaciones comunes y le podamos sacar utilidad, invitamos a dos personas muy autorizadas a hablar sobre el tema, a explicarlos, porque además de sus funciones laborales, también son profesores en la parte académica. Entonces, en ese sentido, pasamos a presentarlo inmediatamente o a comentarlo a quienes están aquí con nosotros presentes. En primer lugar, tenemos al ingeniero Miguel Rafael Rosario, quien es director de Mercadeo Eléctrico Mayorista de la Superintendencia de Electricidad. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Buenas noches, distinguidos Radio Escucha. Por aquí estamos tratando de hacer un tema algo complicado, simple. Así es. Así mismo, es lo que es nuestro principal objetivo con esta parte técnica, llevarlo a lo simple. Y así mismo tenemos al ingeniero Pedro Betancourt, quien es coordinador de planificación del sistema eléctrico de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, buenas noches. Nada, estamos por aquí intentando, como bien comentan ustedes, un tema que es realmente muy técnico, pero intentaremos explicarlo de la manera más llana para que todos puedan entender. Yo entiendo que sí, que lo van a entender, y más con tremendos profesionales como ustedes en el sector eléctrico dominicano. Así es, recordamos que el tema es el sistema de transporte de energía y su regulación energética en la República Dominicana. Pero antes de entrar a nuestro plato fuerte, hay que empezar por la entrada. Y la entrada es los datos breves y asimismo las noticias de actualidad más sonada tanto en el ámbito local como en el extranjero en materia de energía y de combustibles. Y para ello doy paso a mi compañero José Colón para que nos comente sobre los datos breves en energía. Bueno, buenas noches nuevamente. Como todos los martes, ahora vamos a dar los datos breves del sector energía al cierre del mes de abril. Al cierre de abril tenemos que la disponibilidad promedio horaria de generación que tuvo el sistema fue de 2.954.54 megavatios. La demanda de potencia que fue abastecida promedio horaria fue de 2.374.78 megavatios. Eso es en promedio horario en el mes. La demanda máxima que se tuvo en el mes de abril pasó el viernes 23 de abril a las 22 horas y fue de 2.891.10 megavatios. La demanda de energía, megavatios hora abastecida total, fue de 1.709.841.23 megavatios hora, de los cuales las unidades de generación de energía que generan, valga la redundancia, en base a gas natural, se lleva el 42.3%. Las unidades que generan a carbón, el 32.6%, aportaron al abastecimiento de energía del mes. Las unidades que funcionan con fuel oil número 6, el 8.9%. Las unidades hidroeléctricas aportaron el 7.6%.
Las unidades de generación eólica, el 5.3%. Las unidades las plantas de generación solar, el 2%. Ha aumentado con respecto al mes anterior, obviamente. Tenemos más unidades aportando. La unidad, la que tenemos, la única que funciona a biomasa para despachar al CENI, es San Pedro Bioenergy, 1.3%. Ya luego lo que son las unidades a fuel oil número 2 y fuel oil número 2, número 6, esas no, en este mes de abril no aportaron. ¿Y cuál fue el día pico que... Viernes 23 a las 10 de la noche. Cambió el patrón. Sí, sin mal no recuerdo, ese día hizo mucho calor. Sí. La sensación térmica era muy elevada. Muy elevada. Y normalmente cuando se dan periodos quizás de lluvia, en horas de la noche, que baja la temperatura, pues entonces esa máxima se da en horas más tempranas. Es un factor muy importante aquí en la planificación del abastecimiento de la demanda, semana tras semana, día tras día, la temperatura. Hay otros países, me recuerdo una experiencia en Argentina, que ellos planificaban el abastecimiento tomando otro tipo de indicadores. En cuanto a los aparatos que tenían, la calefacción que ellos utilizan es mayormente en base a calefacción, en base a electricidad, no a gas. Uh-huh. Y es un indicador muy importante para ellos. Aunque tienen gas también, mucho. Sí, tienen, pero se ha metido un apogeo de aumentar mucho en calefacción en base a electricidad. Por otro lado, aquí mismo, en el sistema aislado, en CEPEN, se toma muy en cuenta la frecuencia de los vuelos para el tema muchas veces de la planificación del abastecimiento de la demanda. Claro, tiene sentido. Es un componente. Mientras más vuelos hay, mayor ocupación hotelera. Se infiere que hay mayor ocupación hotelera y en ese sentido mayor demanda. Exacto. Pero en Europa, dime en Europa, ¿cuál tú crees que es un indicador de la demanda o para que ocurra un pico? El fútbol. El fútbol. igual en Estados Unidos. Sí, igual. Con el fútbol americano en Estados Unidos hace un pico de consumo. O sea que cuando hay un juego Licey y Águila aquí hay que prender planta nueva. Mira, tú lo dices quizás en broma, pero sí. Sí, realmente. Así es. Entonces, Luis, ¿qué tenemos en cuanto a indicadores o datos breves del sector combustible? Bien, en el sector combustible tenemos que las gasolinas pues subieron y también los diésel. La gasolina premium subió a 249,50, estuvo en 245,10. La regular subió a 236,50, estuvo en 233,50. El gasoil óptimo subió a 199,50, estuvo en 197,50. El gasoil regular está en 183 y estuvo en 181,60, en tanto que el gas licuado de petróleo se mantuvo igual, en 128,10. En cuanto al precio del barril del petróleo, cerró ayer el WTI, West Texas Intermediate, que es el que usamos de referencia, como ya sabemos, en 64,49 en la bolsa de New York, NYMEX. Tuvo un alza de un 1%, de un 1.4%. Asimismo, el Brent subió, está en 67.58. Debemos recordar que el lunes pasado dijimos que estaba a 65.71. Es decir, se han mantenido al alza en este mes de mayo, y cuyas razones voy a explicar más adelante. Recuerden que nosotros, como país no productor y dependiente de los precios internacionales del barril de petróleo, tenemos que estar siempre muy atentos a la variación de los mismos, especialmente del que usamos de referencia, que es del tipo West Texas Intermediate, el más ligero de todos, el más dulce, junto con el Brent. Eso también lo explicamos en otra entrega. Así. Bien, sobre estas estimaciones es bueno también comentarles que siempre se están haciendo estimaciones. Una de las estimaciones que se han realizado es a cuánto deberían subir los precios de los combustibles, por ejemplo, para la semana que viene. Ya de acuerdo a las compras que se han realizado, pues ya se puede ir estimando. Pues miren, señores, si el Estado no asume deuda con los importadores para la semana que viene, algo que no
que no está sucediendo porque el Estado viene asumiendo deuda con los importadores de manera recurrente y normal para mantener los precios bajos. Pero si no lo hiciera, para la semana que viene se estima que la gasolina premium debería subir 10 pesos con 2 centavos, que la regular debería subir 11 pesos con 49 centavos, que el gasoil regular debería subir 3 pesos con 24 centavos, que el gasoil óptimo debería aumentar en 6 pesos con 36 centavos, que el gas licuado de petróleo debería aumentar en 3 pesos con 87 centavos. Eso es si no se asumieran deudas con los importadores. Es bueno recordar siempre lo que aquí mencionamos, FECOPECO. Esa alternativa que tanto le gusta pues a mi compañero José Colón, claro. Es una alternativa que siempre la hemos mencionado. Es una herramienta que tiene el gobierno para poder mantener cierta estabilidad, pero también cumplir y honrar el compromiso que se tiene con los importadores. Así es, que no se ha puesto en práctica nunca y que sería interesante pues, ponerlo en práctica. Lo que está pendiente de un reglamento. Así es. Bueno, pues dados los datos, José, en cuanto a noticias de actualidad que hemos tenido esta semana. Noticias de las que han sido muy recurrentes en los medios de difusión masiva de nuestro país. Podríamos mencionar el tema de Cibor, donde se tiene que la barcaza, la que ya está desde desde los años 90 más o menos, dicen por ahí. Esta no es tan antigua, sí, ¿no? La número 2, Estrella del Mar 2. Hubo una primera generación. Bueno, perfecto. Dos barcazas, Estrella del Norte, Estrella del Mar 1, luego esta 2007, 2008, más o menos, por ahí. 2006, por ahí. Pero esta que ya está, no se le ha negado. Se le ha anulado el permiso ambiental. Exactamente. Se buscarán los mecanismos. Ya la que sí llegó recientemente, que fue Estrella del Mar 3, esa sí cuenta hasta donde se conoce, sí, con toda la permisología. Exacto, esta cuenta con todos los permisos. Y según algunas conversaciones que tuve con algunos técnicos, viene siendo una planta a gas natural muy eficiente. O sea. Definitivamente. Aquí hay un tema para que el público pues también lo demande, igual que como lo demandamos nosotros. Nos gustaría conocer las razones para la anulación del permiso ambiental, porque las informaciones que se tienen, la información es que se anuló el permiso ambiental y entonces esta empresa, a través de su gerente, en los periódicos, en todos, ha manifestado que le gustaría llegar a un avenimiento amigable con el Estado, pero que también está explorando vías legales ante esta situación porque entiende que tienen derechos adquiridos, tienen una concesión que la dio el Estado y quien elimina o quien anula este permiso es el Estado mismo. Entonces hay varios temas de seguridad jurídica involucrados y todo. Ahora, más que todo, a nosotros como consumidores, a nosotros y los radioescuchas, lo que más nos interesa es saber las razones medioambientales de la anulación. Primero, también para descartar cualquier situación discrecional, porque ya para nosotros eso deben ser cosas del pasado. Y segundo, porque estamos hablando de nuestro medio ambiente. Claro. Y si no hay razones o si hay mecanismos de compensación o si esto no ha sido evaluado de la mejor manera, entonces quizás deba ser retornado de vuelta esta situación, claro. Este derecho que tenían, que era el permiso ambiental, o sea, como estaba, porque así mismo lo más importante es nuestro medio ambiente, pero si no va a resultar afectado, pues entonces también tenemos que ver el aspecto de las inversiones, porque de la economía vivimos. Vamos a la pausa y regresamos. Consumidores de actores comerciales para informarles